Se desconoce la identidad de la persona que atacó al joven empresario José Ignacio Altamirano. Reportes médicos han confirmado que en este momento el joven se encuentra en José Ignacio delicado qué? estado de salud y se teme un desenlace fatal. No. Por el momento, la policía ha José iniciado Ignacio. averiguaciones José para Ignacio no se descubrir puede al morir, autor de este Diosito, por favor. atentado. Ya Mientras cállate, tanto, que no dejas José oír. Ignacio Altamirano se debate Por entre favor, la súbele vida al y la volumen, muerte. ¿sí? Vamos al lugar de los hechos con nuestro corresponsal. Adelante. Estamos transmitiendo en vivo desde el hospital donde esta mañana fue ingresado el joven José Ignacio Altamirano. Podemos ver que el doctor ha salido a dar declaraciones. Vamos a ver qué información podemos rescatar. ¿Pero quién pudo hacerle esto? ¿Por qué? Doctor, ¿qué información nos puede dar sobre el estado de salud del Está joven? grave. Está grave. No podemos dar ningún tipo de información. ¿Están haciendo todo por su vida? Exacto. Con esta declaración podemos saber que el estado de salud de este joven sí es grave. Hace unos momentos, en una labor periodística sumamente de alto riesgo, ingresé a la habitación del joven como civil y obtuve estas imágenes para ustedes. Vámonos al estudio con estas imágenes. Córreme el video. No resiste. Cállate. Si sigues chilloteando, la apago. Fuentes internas de la policía nos informan que el atentado puede estar relacionado con la fallida boda del joven empresario. Como ustedes recordarán, hace unos días el joven estuvo a punto de contraer nupcias con una mujer llamada Rosa Fuentes. Ella actualmente está en la cárcel por usurpación de identidad luego de que se hiciera pasar por Eva Sotomayor para obtener la presidencia de Venus. Sí, nosotros no sabemos si Rosa Fuentes es o no responsable de este atentado. Sin embargo, Así que la mosquita muerta resultó ser una asesina. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Cómo que José Ignacio está herido de gravedad? Ay, no. en este momento el empresario se encuentra en cuidados intensivos. Nosotros seguiremos informando. No, tengo que estar a su lado. No se puede morir, baby. Ay. No puede ser, yo soy incapaz. Eso es mentira. Yo lo amo. Por favor, déjame terminar de ver las noticias, sí, por lo que más quieras. Lo que más quiero es que te calles, asesina. Sí, yo no soy ninguna asesina. Ya basta, babosa. Nadie está en este lugar por ser una monjita de la caridad. Querías casarte con el millonario ese y como no pudiste, pues lo mandaste matar desde el bote. Así que acostúmbrate, porque te quedan muchos años aquí. Y si quieres ver la tele, pues ahí está. Lo que pasa es que parece que hubo una pelea entre unas presas y no me dejaron verla. Las cosas van de mal en peor para ella, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No viste las noticias, chaparrita? Ay, Gabriel, por Dios, con lo de Rosa no he tenido tiempo para nada, dime. Intentaron asesinar a José Ignacio. El atacante huyó y él está en una clínica, la clínica del doctor Andrade. ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver con Rosa? Mira, seguramente nada, pero en su situación ella sería la principal sospechosa como actora intelectual. Antonio, por favor, explícame, ¿qué pasó? La herida que sufrió José Ignacio es bastante grave. Por Dios, ¿quién querría hacerle algo así? Mi hijo no tiene enemigos, a menos que yo sepa. No lo sé. Todo sucedió en el lugar donde vive Junior. ¿Y qué hacía José Ignacio allá? Según lo que Junior me contó, bueno, él fue a visitarlo y Junior tuvo que salir, olvidó algo en el departamento y regresó. Y cuando regresó, lo encontró herido. ¿Y la policía qué dice? Lo que están ellos comentando es que todo es muy extraño. Aparentemente no falta nada, todo está en su lugar. Y lo más raro es que, bueno, si iban contra José Ignacio, ¿cómo sabían que se encontraba en el lugar donde vive? Porque lo siguieron y esperaron a que estuviera solo. Esto tiene nombre propio y es Rosa Puentes. Esa desgraciada se quiso vengar de mi hijo y mandó a alguien para asesinarlo. Con permiso.
qué lloras así? ¿Es por el ataque que le dio a tu mamá? No, no es por eso. Ya te dije que no es mi mamá. Es la abuela de mi mejor amiga. Bueno, ¿y entonces por qué lloras? Es por tu niño. ¿Lo extrañas? Pues sí lo extraño, pero es que... acabo de enterar que el papá de mi hijo lo hirieron. Y está muy grave en el hospital. No, pues eso sí es una calamidad. Dicen que yo lo mandé matar. Y lo peor es que si se muere, mi hijo se va a quedar solo. Ya cálmate. Una cosa a la vez. Mira, eso de que te acusen de asesina, va a llegar el momento en que tú te puedas defender. No puedes ponerte triste por algo que no hiciste. Nomás déjalos que hablen. De algo tiene que vivir la tele. Es que no quiero que mi hijo se quede huérfano. Hay mucha gente que quiere hacerle daño. Ay, a un chamaquito chiquitito. ¿Y eso por qué? Mi niño es heredero de mucho dinero. Y hay muchos buitres dispuestos a lo que sea para quedarse con su dinero. ¿Tienes mucho dinero? A los Sotomayor no les conviene que mi hijo tenga quien lo reclame. A ellos les conviene ver a José Ignacio muerto. Todavía no se sabe nada de la suerte del joven empresario José Ignacio Altamirano, quien fue herido de gravedad por un delincuente desconocido. Las autoridades siguen algunas pistas para atrapar al autor de los hechos. No te vas a salvar, maldito. Esta vez me equivoqué, pero la próxima vez no voy a fallar. Y tú, Andrea, no serás de nadie más. Es solo mía. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.